convocado aquí para informaros del acto que, como todos los años, las distintas fuerzas de la izquierda soberanista andaluza organizamos en la popularmente conocida como Plaza de Jáuregui, para homenajear la figura y la obra, el pensamiento de Blas Infante. Un pensamiento que consideramos, un ideario que consideramos que sigue hoy tan vigente como hace 75 años. Nuestra intención es no solo realizar, como en años anteriores, el correspondiente homenaje en el lugar donde se encontraba la cárcel improvisada para presos políticos, donde lo encarcelaron y de donde lo sacaron la noche del 10 al 11 de agosto para fusilarlo cobardemente, mejor dicho, para asesinarlo cobardemente en una cuneta en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla-Carmona, sino que queremos que además este año, este homenaje, el 75 aniversario del asesinato de Blas Infante, sea como el pistoletazo de salida de toda una serie de actividades, de actos que vamos a organizar a lo largo de todo el año, entre este agosto y agosto del año que viene, para dar a conocer al pueblo andaluz quién fue realmente Blas Infante, cuál fue realmente el pensamiento de Blas Infante y cuáles fueron las razones por las que fue asesinado. El padre de la patria andaluza, pues como yo digo siempre, a mi abuelo el problema es que lo han convertido en una estatua, en un símbolo, y se han dedicado bastante a vaciar ese símbolo de contenido. Como habéis escuchado antes, pues sí, el año pasado fue el 125 aniversario del nacimiento de mi abuelo, que nació el 5 de julio de 1885. Y por ejemplo, como anécdota, la Junta de Andalucía publicó el Milidiario Andaluz, uno de los libros, el primer libro de mi abuelo. Y esa edición que hizo la Junta de Andalucía el año pasado, el año 2010, el 125 aniversario, es la primera vez que el Milidiario Andaluz llega a todas las bibliotecas y escuelas de Andalucía, en el año 2010. Mi abuelo proclamó para la andaluza en el año 1983. Los amigos de mi abuelo, si alguno tiene interés en intentar comprarlo, para que no están difundidos. Su obra no se discute, ni hay tesis doctorales, ni hay nada que se referencia a Blas Infante. Entonces, el conocimiento de su ideario, de lo que es la profundidad de su pensamiento político, económico, filosófico, incluso educativo e histórico, está todavía bastante abandonado. Por eso saludo la iniciativa y aquí me tenéis todo lo que queráis disponer de mí, de ayudar en lo posible al conocimiento de la obra de mi abuelo. Bueno, uno de los motivos de esta iniciativa que se hace en la Plaza Jáuregui, a la que yo he asistido todos los años, desde la primera vez, que incluso no llamamos más que 7, está concretamente en que hubo mucha más gente en el cine Jáuregui, hubo muchos más asesinatos de los que estuvieron presos en aquel cine. Son gente que tiene que tener un recuerdo como mínimo tan importante como el que tiene Blas Infante, porque todos, a fin de cuentas, murieron por sus ideas. Tendrán menos repercusión mediática, pero eran tan importantes como mi abuelo. Y a esa gente también tenemos que recordarla y hacerle justicia. Como acaban de decir Nicolás, tienen que estar llenos. Los símbolos no son simplemente una fecha, un nombre o un rótulo de una calle. Los símbolos tienen que ser mucho más que eso. Y entonces hay que ver detrás de ese rótulo, detrás de ese nombre, qué es lo que hay. Y lo que hay en el caso de Blas Infante, nosotros como Centro de Estudios Históricos, una de las cosas que tenemos más desarrolladas es precisamente la obra de Blas Infante. No lo tenemos todo, porque nos queda algo que hacer, pero lo tenemos bastante desarrollado. Lo importante de Blas Infante es su obra. Blas Infante es la persona que, en primer lugar, reconoce, y cuando digo reconoce no digo que él lo reconozca personalmente, sino que recoge toda la cultura andaluza y toda la historia de Andalucía. Sabíamos, tenían en aquel tiempo datos de cómo había sido la cultura y cómo había sido la historia de Andalucía, pero ni remotamente todo lo que llegó a recopilar Blas Infante. Blas Infante analizó la historia de Andalucía en profundidad
descubrió cosas que la historia oficial no estaba en este momento, hoy todavía no está dispuesta a reconocer. Descubrió los orígenes de muchos detalles de la cultura andaluza, entre otros el flamenco, no solamente el flamenco. El solo hecho de preocuparse por Andalucía, el solo hecho de intentar crear un método, un sistema, unos elementos para poder defender la cultura, la historia, la economía, en definitiva, los derechos de un pueblo, en este caso el andaluz, solamente ese hecho ya es considerado derecho delictivo. Y este juego jurídico, que no es ningún juego muy dramático, de alguna manera, o de muchas formas, por dicho, sigue funcionando hoy día. Hoy no se nos condena, que bueno, ¿verdad? No se nos da 3 tiros de la cabeza por defender los derechos de Andalucía, pero se nos ridiculiza, se nos desmiente, se nos pone un poco menos que de locos, y a veces un poco más que de locos. En definitiva, se nos combate por defender los derechos de todo el mundo. Incluso con el tema de Blas Infante es una injusticia porque se desvirtúa su contenido, se desvirtúa su legado, se desvirtúa sus reivindicaciones, su honestidad, por lo que él peleaba, por lo que luchaba, se desvirtúa totalmente. Es decir, ¿cómo es posible que el señor Breña y el señor Chávez vayan el día 11 a hacerle un homenaje a Blas Infante, el día 10? Antes iba a la carretera Carmona, que no van. Como fuimos los jornaleros allí, aquí, a leerle un poquito la cartilla, a hablar a Chávez y a Griñán, pues ya se recluyen en el Parlamento. Pero ¿cómo se le puede hacer un reconocimiento a Blas Infante y a la duquesa de Alba a la vez? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué tipo de Andalucía se defiende? ¿Qué folclore es ese? Cuando la duquesa de Alba es una terrateniente que no ha aportado absolutamente nada más que miseria y hambre en Andalucía. Y sin embargo, Blas Infante, que era un libertador de esta tierra, luchando por la dignidad, por la justicia, en contra de los terratenientes, en favor de la reforma agraria. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo la política desvirtúa todas las cosas? Digo que Blas Infante era una persona honesta, luchadora, muy sensible con el medio rural, muy sensible con los jornaleros. Hay frases, hay discursos, hay escritos muy sensibles con el medio rural, con el hambre de los trabajadores del campo, donde realmente era muy sensible. Sin embargo, cómo se ha ido desvirtuando esa figura, o lo quieren desvirtuar, como bien decía su nieto, recluirlo intencionalmente de puertas para adentro, como si fuera una cosa inocua, una cosa que no existe nada más que en la teoría, pero que él no tenía unas reivindicaciones realmente muy importantes para el pueblo andaluz. La soberanía, su libertad, su independencia, su economía, todo eso lo defendía Blas Infante, como habían dicho los compañeros. Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y desde el Sindicato Obrero del Campo queremos revitalizar a Blas Infante como la figura emblemática que lucha por la dignidad, por la justicia, por la independencia, por la reforma agraria y por todos los derechos de Andalucía. Se le vuelve a fusilar de nuevo a Blas Infante, esta vez por mandato del señor Botín y el señor González, directores del Banco de Santander y del BVA, cuando dicen que hay que privatizar las cajas de oro. Si a un pueblo se le quita su capacidad de soberanía política, se le está liquidando para siempre su capacidad de soberanía política si se le quita la soberanía económica. No hay soberanía política sin soberanía económica. Y la posibilidad de un banco público andaluz que invirtiera en economía productiva en Andalucía y que liberara a nuestra nación, eso se daba desde tener un poder económico fuerte, que con este golpe de Estado económico desaparece. Se vuelve a fusilar a Blas Infante cuando se le quita de la noche a la mañana y en verano, con nocturnidad y alevosía, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, con lo que se imposibilita una reforma agraria en Andalucía en el preciso momento de que el 2% de los propietarios poseen 50% de las tierras cultivadas y ahora la concentración de la propiedad de la tierra es 10 puntos superior a la que había en la Segunda República. No será posible, por tanto, la soberanía alimentaria que están reclamando todos los campesinos del mundo y, por tanto, creo que no hay nacionalismo que valga sin tierra. No hay independencia de Andalucía ni soberanía de Andalucía si no tenemos soberanía agroalimentaria.
Creo que se le vuelve a fusilar cada día por los políticos, por los cúpulas de los grandes sindicatos y por las fuerzas vivas de nuestra sociedad y muchas veces la propia población, cuando queremos mandar a Blas Infante, su figura y su pensamiento, a la historia, al pasado. Lo convertimos en un icono, en una estatua de escayola o de hierro o de bronce, frente a la cual se pueden hacer justo todo lo contrario de lo que Blas Infante defendía.